A la vez metimos unas caritas, ahora no tengo, a ver si no encuentro la carita, no veo. Si yo le digo que la carita después del parcial de ustedes es A, es un verde sonriente, B es un anaranjado, no tan sonriente, y C es un rojo, pero con una carita triste. ¿Cuál de ustedes sería? ¿El A, B o C? A, muy bien. Tamara dice que un A, Claudio A, C, Belén, Lucas dice C, A, muy bien. B, Adriana, C dice Daniel, Jerónimo dice C, Tomás dice C. Bueno, por lo que veo, en su mayoría hay A, hay algunos B y hay otros C. Bueno, a los A le impulso, y bueno, desde nosotros justo el jueves nos juntamos con los profes a los fines de poder llegar a que las A sigan potenciándose mucho más. Y le anticipamos ya como spoilear lo que se viene de la materia, es que nuestra propuesta para inclusive esta segunda parte de este año y más el año que viene para las nuevas, espero que no sean ustedes, sino que sean otras personas, que va a haber una nueva modalidad en la materia, así que aprovechen porque vamos a dedicarle desde nuestra parte, no solamente va a ser una clase puramente expositiva, sino que va a haber una clase mayor interactiva para que los A sigan siendo más A al cuadrado sería, y los B y principalmente los C puedan llegar a ser los A. ¿Sí? Y bueno, y también esto es lo que siempre los animo, es a pensar un poquito qué les falta aprender para llegar a determinado lugar. ¿Qué es lo que les falta aprender para llegar a determinado lugar? ¿A qué quiere decir a qué les falta aprender? El estudio, la dedicación, la investigación, los temas, la aproximación, las consultas. Así que, como también yo hablaba con los otros profesores, nosotros nos dedicamos durante los martes principalmente a atender consultas, así que estamos dispuestos a las consultas y nos conectamos y disponemos de este tiempo para ustedes. Así que ya cuente con nosotros. A mí me gustaría saber qué hice mal en el parcial. Bueno, Belén, la verdad que no sé, todavía eso hay que analizarlo con los profesores, si se va a mostrar los parciales y en forma específica, cuál es tu consulta específica sobre tu parcial. Así que eso también lo tendríamos que analizar, y si vos querés mandar un correo haciendo las preguntas específicas sobre tu parcial, con gusto te lo vamos a responder. También vamos a dedicarlo, en caso de duda, vamos a hablar con los profesores para las próximas, sí, lo que sí tenemos que ver, entrar en tu parcial y ver específicamente cuál es tu duda sobre eso, Belén. Dedicado algún tiempo, ya mi compromiso, inclusive también hablamos con la profesora Cecilia, con los otros profesores, no, nosotros nos estaríamos tocando, sin ser esta clase, la otra, está dentro de, a ver, mira, estoy entrando el calendario. Si usted hacer una cosa sobre su parcial, nos mandan un correo y el primero de junio vamos a volver a estar con ustedes. Desde nosotros, por nuestro compromiso, si ustedes quieren, nos mandan un correo y nosotros nos conectamos media hora antes de la clase y respondemos las consultas que tienen, pero siempre y cuando las consultas nos manden en forma específica al correo, ¿sí? Así que eso sabemos. ¿Cuáles son los porcentajes para aprobar? Mínimamente tenés que tener 66, ahí te dice Belén. No me acuerdo, profesora, si es 66 o 60 acá en esta materia, pues se me confunde con derecho privado. Con DEPUN, bueno, teníamos el 60%. Eso era lo que se había informado el profesor Chávez. Les había informado que era el 60%. Y lo que teníamos unas cuestiones ahí a resolver que estaban pendientes todavía.
para el segundo parcial, las condiciones de examen del segundo parcial. Este parcial con el 60%. Exacto. Sí, para el segundo lo que vamos a ver es cómo queremos hacer el tema de la aprobación, porque hay mucho con 60% que es muy bajo todavía cuando agarramos y leemos los parciales. Así que vamos a analizar cómo vamos a evaluar para la segunda parte también del programa. Bueno, ¿alguna duda, pregunta particular al respecto? Bueno. De la misma modalidad que le estamos diciendo, ya la anticipamos, de la misma modalidad que le estamos diciendo para las consultas, también va a ser para las clases previas, las consultas previas al examen. Ustedes nos mandan una consulta al mail y sobre esa consulta nosotros vamos a conectarnos. Media hora antes vamos a acordar el día y a partir de allí le vamos a responder las consultas, ¿sí? Esa también va a ser la modalidad que decidimos desde la cátedra a los fines de hacer las clases previas, las tutorías previas al parcial, si existen dudas. ¿Estamos? Bueno, aparte de las preguntas de estas de los porcentajes, ¿alguna otra duda, pregunta sobre cuestiones administrativas? Si no, ya inicio la clase, así le puedo dar en tiempo y forma a la profesora para que ella empiece la segunda parte de la clase. Bueno. Bueno, hoy empezamos la segunda parte de la materia y esta materia es puramente del derecho empresarial. Ya cambiamos del derecho laboral, pasamos a hacer el derecho empresarial. Ahora hay que agarrar el Código Civil y Comercial, vamos a agarrar la Ley General de Sociedades y también vamos a agarrar leyes especiales, como vamos a ver la ley de cheques, por ejemplo, una de las leyes que vamos a ver. Bueno, gracias Cintia por avisar. Perfecto, gracias por comunicar. Bueno, en relación a los temas que vamos a empezar hoy, es la clase de hoy vamos a ver empresa, empresario, actividad económica organizada, actividad económica organizada, y también vamos a ver algo de las clasificaciones, dentro de la empresa, clasificación de empresa, específicamente a la empresa familiar. Para empezar a hablar un poco de empresa, vamos a ver que la empresa viene de la evolución del derecho comercial. Yo acá no me voy a dedicar a hacer toda una clase, pero sintéticamente, antes del Código Civil Comercial había un Código de Comercio en Argentina. Y ese Código de Comercio regulaba, antes del año 2015, regulaba al comerciante. Este comerciante que realizaba actos de comercio. Había un comerciante que hacía actos de comercio. En la evolución histórica, el comerciante no solamente realizó actos de comercio, sino que también este comerciante empezó a hacer otras actividades y a organizarse en su estructura comercial, y a partir de la revolución industrial, ya no solamente espere,
Bueno, parece que el profe está con inconvenientes en la conexión, evidentemente. Como él les iba adelantando, vamos a empezar a ver el tema del el derecho empresarial. Y él les va a ir dando las definiciones de lo que tienen que ver con esta primera parte, o mejor dicho, segunda parte de la materia, pero la primera parte de la cuestión de cómo se refleja hoy en día y cómo se fue cambiando a medida que transcurrió el tiempo el tema de lo que nosotros conocíamos como comerciantes y acto de comercio y cómo fue transformándose en lo que hoy conocemos como empresa y cuál es el rol del empresario. Y una vez que nosotros tenemos esa como introducción o ese pantallazo general, porque no nos alcanza el tiempo para ir a fondo con este tema, de cuáles son los elementos, cómo organizan los factores de la producción, seguramente ustedes en otras materias vieron esto también. Nosotros vamos en la segunda parte de la clase de hoy, que probablemente se extienda un poquito, vamos a ver la primera parte, la parte general de la Ley General de Sociedades. ¿Sí? Así que vayan anotando, si pueden ir viendo por ahí, la Ley 19.550. Y yo les preparé más o menos una especie de presentación para que podamos ver cuáles son las principales características que tienen las sociedades en nuestro país, porque estas sociedades son la forma que adoptan las empresas para poder desarrollar sus actividades, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta todo lo que vamos a ver ahora al principio con el profesor Martín cuando hablamos de la empresa para poder después ya sí meternos de lleno en el análisis y en el estudio de la Ley General de Sociedades, ¿sí? La 19.550. Bueno, ahí volvió el profe, así que le cedo otra vez el espacio. Profe, una consulta. Bueno, disculpe la... Sí, hola, te escuchamos, Hola, sí. Lucía. Sí, una consulta. ¿Esta sería la unidad 6? ¿No la 5? Sí, exactamente. No, No, la unidad 6. las cinco, acuérdense cuando vimos lo de la seguridad social que hablamos, que eso iba ahí dentro le habíamos incorporado a la unidad 3 para poder desarrollarla. Esa unidad 5 va a estar en el segundo parcial, pero nosotros ya la vimos anteriormente. Si les quedó alguna duda antes del parcial, hacemos una clase de consulta y volvemos sobre eso, ¿sí? Listo, gracias, profe. Bueno, disculpe, tuve algún percance, así que me tuve que retirar unos minutos. Y bueno, ya estoy de vuelta. Como le venía diciendo que en la evolución histórica la empresa tuvo unos cambios y la empresa tuvo una organización a partir de la revolución industrial en donde aparece la figura del empresario. El empresario como cabeza de la empresa. En esa empresa que tradicionalmente, a partir de la revolución industrial, tenemos el concepto de que es una organización en la cual se coordina el capital y el trabajo para obtener un lucro. Ese es el concepto tradicional de empresa. Esa empresa fue evolucionando a lo largo del tiempo y tienen que saber esta partecita, que la empresa, tomen nota, empieza a incorporar procesos administrativos produce y comercializa bienes y servicios en un marco de riesgo. No, no estoy leyendo el Código Civil y Comercial, Belén.
esta empresa en este marco de riesgo fue evolucionando y actualmente la empresa ya no solamente requiere de una organización. Y esto lo vemos en pequeños empresarios que lo pueden hacer sus actividades económicas a través de las redes sociales. Por ejemplo, Facebook, Instagram, ¿cuántas personas hacen sus actividades comerciales a través de las redes sociales? Entonces la empresa dejó de ser una organización como una estructura y pasó a ser lo que hoy actualmente lo llama el código la actividad económica organizada. En esta organización está a la cabeza de esta empresa va a estar el empresario. Y la empresa va a estar constituido, y esto tomen nota porque siempre quiere confundir. La empresa está constituido por elementos materiales e inmateriales. Estos elementos materiales e inmateriales de la empresa se obtiene de la ley de transferencia de fondo de comercio, la ley 11.867. En donde tenemos los elementos materiales de una empresa, al igual que el fondo de comercio, pero hay diferencia entre el fondo de comercio y la empresa, ojo, ¿tá? Hay diferencia entre el fondo de comercio y la empresa, solamente que se extraen los elementos que son similares, elementos materiales e inmateriales. Los elementos materiales son las instalaciones y la materia prima. Y los elementos inmateriales del fondo de comercio, y esto se lo trae a la empresa, son las marcas, patentes, modelo y diseño industrial, también dentro de los elementos inmateriales está el famoso valor llave, el valor llave de la empresa, valor llave. El valor llave es un conjunto de elementos. Muchas veces piensan que, por ejemplo, cuando se lo compara al fondo de comercio, que el valor llave es el elemento determinante. No, es un elemento más. El valor llave es aquel valor que va a conjugarse diferentes situaciones. Por ejemplo, la ubicación de la empresa, la clientela,
La reputación. Y esos elementos de la empresa, dentro de esos, ese es el valor llave que se saca un cálculo que cuando quiere una persona vender un fondo de comercio, establece una estimación de cuánto sale un fondo de comercio. Yo acá le estoy asemejando lo que dice la ley de transferencia de fondo de comercio. Pero yo no me voy a meter tanto en la ley de transferencia de fondo de comercio, que eso es otro tema, sino que le comento nomás que ese elemento del valor llave se lo trae a la empresa. Una pregunta que siempre hago es, dígame a ver 3 diferencias que existe entre la empresa y el fondo de comercio. 3 diferencias entre la empresa y fondo de comercio. Y uno de los ejemplos que siempre doy es que el fondo de comercio no se registra, si se registra la transferencia del fondo de comercio. En cambio, sí se registra la empresa. Generalmente la empresa se registra como una sociedad. Y si no está inscrita como sociedad, tiene que estar inscrita en la habilitación que le da la municipalidad. Como sociedad se inscribe actualmente en la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de la provincia de Misiones. Ahora bien, volvamos a la empresa. Entonces, tenemos el concepto de empresa, cuáles son los elementos de la empresa. Actualmente, estos elementos tradicionales tenemos que agregar un elemento más. Que la empresa no solamente es la organización de capital y trabajo para obtener un lucro, sino que ahora, actualmente, empresa también tiene una responsabilidad social empresaria. La responsabilidad social empresaria, un tema que siempre insistimos, en la Argentina no hay una ley de responsabilidad social. Sí hay una ley de balance social que lo tienen que hacer los contadores. ¿Y qué es la responsabilidad social? No hay un concepto técnico, pero le puedo decir un ejemplo, que la responsabilidad social es cuando una empresa no puede enriquecerse y empobrecer toda la sociedad donde está desarrollando esa empresa. La empresa tiene que realizar actos que involucren a esa sociedad para poder desarrollar a la empresa. Ejemplos, actividad de cuidado del medio ambiente. Entonces, empresa, concepto de empresa, elementos de las empresas, el nuevo papel de la empresa, y
Estos elementos que leí son elementos objetivos. Hay elementos subjetivos. El elemento subjetivo de la empresa es el sujeto. Y el sujeto de la empresa es el empresario. El empresario, esto no lo van a encontrar en ningún lugar, por eso me estoy tomando el tiempo de ir despacio para que puedan tomar nota. Yo solamente ahora al finalizar le voy a dar un link en donde hay un paper o una publicación sobre este tema. ¿Ah? El empresario es aquella persona que está a cargo de la empresa. Y encontramos tres clases de empresarios. El empresario de título, el empresario de riesgo y el empresario de coordinación. El empresario de título es el dueño de la empresa. El empresario de riesgo es aquel empresario inversionista en la empresa, que puede ser, por ejemplo, un accionista. Y el empresario de coordinación o de gestión, el ejemplo clásico es el gerente, que no es dueño de la empresa, pero tiene que organizar toda una estructura delegada de la empresa. Ahora bien, dentro de los empresarios tenemos estas tres clasificaciones. Y aparece una figura que es muy importante como empresario y que muchas veces no es el dueño de la empresa y que vemos que es el famoso CEO. CEO, uno de los más conocidos CEO, Jobs, que no era dueño de la empresa, pero era una persona que representaba a la empresa, en este caso Apple, como elemento fundamental en esta organización. Bueno, ¿por qué hablamos actualmente tanto de empresa? Porque desapareció la figura del Código de Comercio que le hablábamos a partir del año 2015 y ahora está la figura del empresario. Desapareció la figura del comercio y ahora está la empresa. Y desapareció la figura de los actos de comercio y aparece algo sumamente importante que se llama la actividad económica organizada, que de eso habla el Código Civil y Comercial en el artículo 320. Ahora bien, en ese empresario, esa actividad económica organizada que habla del artículo 320, la actividad económica organizada es aquella actividad, y esto tomen nota porque después no saben, le pregunto en el examen, ¿qué es actividad económica organizada? Y no saben. La actividad económica organizada es una actividad que tiene por parte del empresario,
una cuestión económica, que no quiere decir que sea solamente un lucro, que en esa actividad económica tiene que llevar la contabilidad. Profe, ¿puede repetir de nuevo la definición de actividad económica organizada, por favor? Es aquella actividad en donde se busca beneficios económicos, que no solamente es el lucro, y ahí incluimos lo de la responsabilidad social empresaria, y que agrega ahora el código, que es el concepto que se toma, que no solamente tiene que hacer una actividad, tiene que tener un sentido económico, sino que tiene que estar organizada. Y la organización va a estar a través de la obligación de llevar la contabilidad. Por eso, y ahí aparece la famosa figura del cuasi empresario, que por ahí lo llegaron a escuchar, que el cuasi empresario es un sujeto que realiza una actividad económica organizada, pero que no es empresario. Y un ejemplo que le doy siempre es el fiduciante. El fiduciario, perdón. El que administra el fideicomiso, el fiduciario. El que administra el fideicomiso. Es un sujeto que tiene una actividad económica organizada, pero no llega a ser una empresa. Ahora bien, las clases de empresa que existen. Las clases de empresa que existen, vamos a encontrar una clasificación de empresa por la actividad. Por ejemplo, se hace una actividad primaria, secundaria o terciaria. Primaria, por ejemplo, materia prima. Secundaria, industrial, y terciaria, por ejemplo, comercio, servicios profesionales, financiación. Otra clasificación según el tamaño o la dimensión, tenemos grandes, medianas y pequeñas empresas. Según el carácter de sus socios, puede ser una empresa privada, pública o mixta. Otra clasificación. Según el vínculo entre los integrantes, podemos encontrar una empresa familiar o empresa no familiar. Y según el ámbito territorial de su actividad, podemos tener empresas locales, nacionales, internacionales o multinacionales. Ahora bien, las empresas, yo le dije, esa es la clasificación. De las empresas que me voy a abocar acá,
es a la empresa familiar. Un concepto de empresa familiar es aquella en la que un grupo de personas perteneciente a una o más generaciones unidas por el vínculo de familia, comparten parcial o totalmente la propiedad de los medios instrumentales y la dirección de la empresa. Acá tienen que saber, pregunta de examen, ¿cuáles son los elementos que identifican a una empresa familiar? A ver, dejo de dar un poco la clase tan expositiva y le pregunto, ¿ustedes conocen alguna empresa familiar acá en la provincia de Misiones actualmente? Voy a leer, a ver. La clientela no, me dice Nico. Sí. A ver, ¿cuál, Mariela, por ejemplo? ¿Y por qué vos decís que es una empresa familiar? Miguel Ángel Ramonda, por ejemplo, es una empresa familiar, no sé si es S.A. o cambió su razón social ahora. Es una empresa familiar. ¿Por qué? Porque la creó el padre y sus hijos trabajan con él. Los hijos tienen su espacio dentro de la empresa, toman decisiones, forman parte de la empresa. Exactamente, ahí está siempre el error, Mariela, en que dicen, y muchas veces viven de ese marketing. Yo conozco una empresa acá que es una concesionaria y ellos dicen que es una empresa familiar. Pero te voy a dar, ahora voy a esperar un poquito más porque no es una empresa familiar todavía. Le va a faltar algo y quiero que vos detectes. Me dice Erna, Crucero Norte puede ser, supuestamente creo que tenía Crucero Norte en su momento, creo que nació como una empresa familiar, ahora actualmente no sé. Lo mismo pasó con California, en su momento era una empresa familiar y actualmente ya dejó de ser. Entonces, alguna empresa familiar. ¿Qué alguna otra empresa? Generalmente las empresas yerbateras son de empresa familiar, tealera, acá en la provincia de Misiones. Y te voy a decir por qué, Mariela, cuáles son los elementos y ahí voy a detectar, conforme a lo que vos dijiste, de por qué le falta a una empresa familiar. Una empresa familiar tiene 3 requisitos. La mayoría de los aserraderos, dice Seba, son de familia. Duomo también es una empresa familiar. Duomo no sé si llega a ser una empresa familiar. Por lo que conozco, todavía no llega a ser empresa familiar, creo que según Daniel. Diarco, la verdad desconozco. Casimiro, también me hago con el signo de pregunta como Francisco. Rosamonte, yo sé que la Amanda, Rosamonte, son empresas que son romance, son empresas familiares. ¿Cuáles son los 3 requisitos que tiene que tener una empresa familiar? Primero, que el capital de la empresa familiar el 50% más 1 debe ser de la familia.
Primer requisito. El capital, entonces, en su mayoría tiene que ser de la familia. Segundo, que en los puestos de toma de dirección y decisión de la empresa tienen que estar todos o algunos miembros de la familia. Y tercero, y acá voy a lo que decía Mariela y por qué muchos dicen que son empresas familiares, pero no cumple con este requisito, que para que sea empresa familiar tiene que cumplir también con este tercer requisito, que tiene que haber traspaso generacional. ¿Qué quiere decir eso? Que no es cuando el padre organiza la empresa y trabaja con los hijos, sino que el día que los hijos tomen el mando de la empresa, ahí recién pasa a ser una empresa familiar. En esta concesionaria pasa algo parecido a lo que dice Mariela, en el cual dice, mira, somos una empresa familiar, pero trabaja el padre junto con los dos hijos, pero es una empresa común. Cuando el padre se retire y los hijos tomen el puesto de control, allí recién pasa a ser una empresa familiar. Profesor. Entonces, es un marketing decir que muchas veces se trabaja con la familia, pero que trabaje con la familia no quiere decir que sea una empresa familiar. Profesor. Sí. ¿Este traspaso del que usted habla puede darse por sucesión o por cualquier motivo o tiene que ser algo en específico? O puede ser, digamos, delegación del padre hacia los hijos directamente. Hay muchos. La idea en este caso, Susana, el código en el artículo 10.10, un artículo muy fácil de acordarse, en el código del artículo 10.10, prohíbe el anticipo de herencia o herencia futura. No se puede dar como anticipo de herencia o herencia futura. Pero a partir del año 2015 se permitió que una empresa, en este caso siempre cuento un caso acá en la ciudad de Posadas, en donde son 4 hermanas. De las 4 hermanas, 2 son abogadas y una es, creo que odontóloga. Y una de las hermanas trabaja con la madre actualmente, ¿va? En una empresa que es de catering. Entonces, el código permite que esta madre que trabaja con la hermana le anticipe como herencia esa empresa a esa hija que está trabajando para que se conserve la empresa. ¿Sí? Este traspaso puede hacerse por este medio, que se lo hace por escritura pública, se puede hacer por protocolo de la empresa familiar, que es un protocolo que se organiza por parte de la empresa, y acá en Misiones hay poco y casi nadie que se dedica a esto o que sabe de esto, de protocolo de empresa familiar, en donde el protocolo es como un contrato que hace el dueño de la empresa junto con todos sus hijos y con los asociados. Y allí establece cómo se tiene que hacer el traspaso generacional, si se va a permitir que ingresen otras personas, si se permite que, cuándo se tiene que retirar, cómo se tiene que tomar las vacaciones los miembros de la familia, ¿sí? Y todas esas cuestiones se toman en el protocolo de la empresa familiar, que se redacta con los principios de la empresa familiar. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace este protocolo? Porque se analizó a lo largo de los años que de las empresas familiares solamente un 70% pasa a una primera generación, un 50% a una segunda y un 10 a un 15% pasa a una tercera generación. Desaparece la empresa familiar. ¿Por qué? Porque lo de la tercera generación desconocen los valores por los cuales se creó esa empresa familiar. ¿Sí? Entonces se pierde la idea del que originó esa empresa familiar
Y a los de tercera generación ya ni le importa más nada y lo venden esa empresa familiar. No tienen el ánimo, los valores y las ideas originarias por las cuales se creó esa empresa familiar. Inclusive muchas empresas familiares, conocemos en los lugares que son chicos de pocos habitantes, son muy conocidos, son de buena reputación por la empresa familiar. Ah, es la empresa de la familia tanto, ¿sí? Entonces, eso se pierde a lo largo del tiempo. Por eso se crea esta figura también del protocolo de la empresa familiar. Y se trata de evitar que se ingrese a la sucesión, Susana. Porque cuando entra a la sucesión, lo que menos importa es la empresa y se importan mucho más los bienes. Yo que trabajé en un juzgado civil y comercial, sé que por 2 pesos se matan, ¿no? Entre todos, ¿sí? Entonces, por una casita, por un autito, por un terrenito, se matan entre todos. ¿Sí? Se terminó la idea de la empresa y acá importa solamente la cuestión económica, ¿no? Entonces, eso es. Por eso están las ventajas y desventajas de una empresa familiar. Yo siempre digo que algunas ventajas de la empresa familiar tenemos. La empresa familiar trabaja de lunes a lunes. No hay feriado porque es el único sustento de la familia. Hay mayor vínculo. Soporta a las crisis. Las empresas familiares soportan las crisis. Pero una de las desventajas, o algunas de las desventajas que tienen las empresas familiares, son que no tienen, que solamente la empresa familiar, muchas veces se confunden entre los papeles entre la empresa, el empresario, y el rol de la empresa, perdón, y los roles de familia. No es lo mismo pedir las vacaciones a un empleador que a tu padre. Tampoco, muchas veces, los problemas de la empresa se llevan a los almuerzos de los domingos. ¿Sí? ¿Sí? Y parece gracioso, pero porque no se puede llegar a diferenciar. Y por último, cierro con esto, con una anécdota. Había una vez, y quiero que ustedes a ver si lo saben resolver, en una empresa muy grande en Córdoba, habían 2 hermanos. Y un padre que trabajó toda su vida en una empresa, en su empresa, era una concesionaria muy importante de Córdoba, y uno de los hijos era abogado y el otro era contador. Ninguno de los 2 trabajaban en la empresa, y él se veía que ya estaba grande, quería dejar esa empresa, pero no quería venderlo, porque si lo vendía a un tercero se terminaba la empresa. Entonces, le propuso a sus hijos, y los hijos, la verdad que cada uno estaba en su mundo, y pasó algo que emocionalmente le afectó a los hijos, por lo cual ellos no querían tomar la decisión de ser parte de la empresa. Cuando eran ellos chicos, el padre llegaba y al llegar a la casa y todos los días se quejaba de la administración, de los empleados, de lo que hay que pagar, a los proveedores, etcétera, etcétera. Todas las quejas que había, el padre llegaba y le decía a sus hijos. Entonces, obviamente que estos chicos cuando fueron grandes y cada uno ya vivió su profesión, no querían ser parte de la empresa. Se decía, ¿para qué todos estos problemas que papá siempre contó cuando éramos chicos, agarrar ahora? ¿Qué sucedió? Sucedió que no había una persona para quien designara a la empresa y quería continuar. Se llamó a un mediador de empresa familiar, que es una persona que se dedica a hacer esta gestión. ¿Y cómo piensan que lo gestionó para que continúe esta empresa familiar? ¿Qué pensaron que hizo este señor, dueño de una gran concesionaria que trabajó toda su vida, y para poder de alguna forma permitir la participación de sus hijos y él retirarse? Un administrador ajeno a la familia. Pero, ¿y si es ajeno a la familia, qué hacemos si no cumple con los requisitos de
de lo que yo decía hoy, en los puestos de decisiones tiene que estar uno o todos los miembros de la familia, Hernán. Daniel me dice un gerente. Pablo la puso a nombre de los nietos. Pero si los nietos eran chicos, le contrató a los hijos. Pues si le contrató a los hijos, no puede ser una empresa familiar. Los hijos se convirtieron en accionistas. Bien. Una es esa respuesta. ¿Y qué hicimos con él? Pero alguien tiene que coordinar la empresa. Alguien tiene que coordinar la empresa. Separó obligaciones. Un familiar, entonces, exactamente, ahí va. Tomamos la respuesta de Tomás y la respuesta de Hernán. Esta fue la solución que llegó esta persona. Había un sobrino que le gustaba la parte de la administración y le dijo, vení, te vamos a capacitar durante un año, vos pasás a ser administrador de la empresa y los dos hijos pasaron a ser accionistas de la empresa. Y así, colorín colorado, esta empresa familiar continuó su inversión, trabajo y esfuerzo que duró a lo largo de muchos años por parte de este empresario. Bueno, chicos, desde ya muchas gracias y les dejo alguna pregunta, duda, consulta al respecto. ¿No? Bueno. Como le prometí, le paso un link en donde puede encontrar material que estuve comentando en esta charla. Hay uno. Le paso otro link. Es un autor que se dedica a la empresa y a la familiar. Y también puede encontrar mucho material. Compartí el link, no sé si se ve. Y también hay mucho material en Instituto Argentino de la Empresa Familiar. IAF, Instituto Argentino de la Empresa Familiar. ¿Está? Ahí van a encontrar mucho material al respecto. Bueno, si no hay más pregunta, duda, consulta, les dejo en manos de la profesora Cecilia Silva. Le aviso, profesora, si me está queriendo comunicarse con mi celular, no tengo celular, así que, bueno, nos estaremos comunicando vía mail, como en los viejos tiempos. Bueno, está. Bueno, profesora, bueno, chicos, tengan buenas noches. Dejo a mano a la profesora. Chao, profe, que estés bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno, tenemos, son las 19:08, ¿sí? Si les parece, podemos hacer un pequeño receso hasta las 19:15, 19:20, ¿qué les parece? Lo nuestro, como les adelanté, vamos a ver la Ley General de Sociedades. Tengan en cuenta que vamos a ver la primera parte, que ustedes van a tener que estudiar, sobre todo las sociedades de la sección cuarta, y la clase que viene con la profesora Cecilia y el profesor Rolando van a desarrollar las sociedades típicas que están reguladas en esta ley. Así que ustedes me dicen, recuerden que la idea es no agotarlos, no cansarlos tanto, sino más bien plantearle los temas que a nosotros nos interesa que ustedes sepan y que estudien, y bueno, y tener por ahí un feedback, una retroalimentación entre nosotros para que no se me duerman mientras les hablo, ¿está? Así que, bueno, consenso, 19:15 o 19:20, son 5 o 10 minutos. 15, 19:15, bueno, 19:20, a ver, estamos 1 y 1, 15, 2, 3, estamos empatados, ay, bueno, entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente, decisión salomónica, 19:18, empiezo la clase, ¿sí? Así estamos a las 18, tenemos 8 minutos. Nos vemos en un ratito.
Bueno, estamos en horario, ¿sí? Yo le voy a pedir lo mismo que les pedí hoy hace un rato más temprano, que ustedes tengan a mano, pueden conectarse, si los que tienen notebook, PC, pueden ver en línea la Ley General de Sociedades 19.550. Les anoto por acá. ¿Sí? Ley General de Sociedades. Y nosotros vamos a empezar a ver la primera parte. Como les dije, tenemos ahí una pequeña presentación, que es algo que en realidad ustedes van a encontrar en la ley, porque no hay mucha vuelta en esta parte, ¿sí? De repente les va a resultar un poco aburrido, sobre todo esta que vamos a ver primeramente, porque lo que hace la ley es darnos el marco conceptual de lo que tenemos que estudiar. Nos da un concepto, nos da la forma en la que tienen que constituirse las sociedades, nos dice qué pasa si no se constituyen de acuerdo a esas formas, nos da también es como que lo que hace, la ley tiene una estructura, no es una ley bastante larga, y antes de darnos las notas tipificantes o lo que define a cada sociedad en particular, nos dice en la sección cuarta qué pasa cuando nosotros tenemos un acuerdo de voluntades que persigue un fin de lucro en común, que no se ajusta a esas características que están previstas para las sociedades típicas dentro de la ley. Entonces vamos a ver cómo que es todo muy abstracto. Después nos va a decir quiénes pueden ser socios, cómo pueden llevar a cabo las sociedades entre sí, de qué manera van a tener que plasmar ese acuerdo de voluntades, qué requisitos tiene el acto constitutivo, y también vamos a tener que acordarnos un poco de los actos jurídicos que vimos el año pasado en NELPRI, y también de la capacidad de las personas, la capacidad de las personas jurídicas. Además de eso, en esta primera parte general de la ley de sociedades también nos habla de los socios, quiénes pueden ser socios entre sí, qué va a pasar cuando tenemos un socio que es menor de edad, cuando tenemos un socio que es mayor de edad, con el representante de ese socio menor, hasta dónde llega su responsabilidad, y qué va a pasar también respecto del socio con las actuaciones que él haga respecto a la sociedad, o sea, su relación con la sociedad y su posición o relación frente a terceros cuando él está en actos de administración o representando o llevando a cabo funciones que son encomendadas por la sociedad, ¿sí? Entonces, para resumir, y antes ya de meternos de lleno con el análisis de esta parte de la ley, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que vimos recién de empresa y de empresario, tomando en cuenta esos conceptos que nos dio el profesor Martín, tratar de extrapolar esas cuestiones a nuestra nueva ley de sociedades y ver de qué manera cada uno de los socios o los integrantes van a interactuar consigo mismos, entre ellos y con terceros y con esa sociedad en las funciones que tienen. ¿Hasta ahí se entiende? Yo voy a necesitar que para poder estudiar esta materia, ustedes vayan haciéndose una especie de estructura, así que vayan estructurando su estudio, porque si no les va a resultar muy complicado. Por lo menos algo básico, ¿sí? Que tengamos el concepto de sociedad, la forma constitutiva, el acto constitutivo de la sociedad, cómo puede ser, quiénes son los sujetos que la integran, es decir, los socios, qué pasa con las sociedades de la sección cuarta, y a partir de ahí también qué pasa con los socios, ¿sí? Entre sí, y después de eso, las sociedades de la sección cuarta, la parte general, armarnos como una especie de cuadrito donde vamos a tener cada tipo societario, porque vamos a ver que la ley prevé
que están las sociedades colectivas, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de capital e industria, la sociedad unipersonal, la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces tiene previsto todos estos temas y cada uno es distinto entre sí y tenemos que saber todos, ¿sí? Por lo menos las notas más importantes, las notas tipificantes más importantes. Así que si yo puedo acá compartir la pantalla, ustedes me avisan si se ve y vamos a ver rapidito, ¿sí? Acuérdense que nuestra idea es que ustedes puedan digamos, despertarle como la curiosidad, eso es lo que estamos buscando. Entonces le planteamos y bueno, ahí la idea es que después podamos charlar y ver qué pasa, ¿sí? Entonces acá yo quiero que ustedes me digan si ven, están viendo porque ahora yo ya no los veo, ¿están viendo el PowerPoint? ¿Sí? Bueno, acuérdense, esto de las sociedades, ley 19.550. Acá estamos contándoles lo que recién les dije, y fíjense que en el artículo primero ya la ley nos da un concepto de lo que es una sociedad. Nos dice que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. ¿Les hace acordar algún concepto que hayamos visto recientemente? Habiliten el micrófono si me van a contestar porque no leo el chat. A la empresa. A la empresa, ¿no es cierto? Entonces, como yo les decía hace un ratito, nosotros lo que vamos a ver es que necesitamos los conceptos de empresa, la información que tuvimos hace un rato, para poder ir metiéndonos en esta parte de la materia de la unidad. Y ahí vamos a ver también que la sociedad en sí misma necesita tener como un nacimiento. Cuando nosotros hablábamos de las personas jurídicas en el PRI, habíamos estudiado específicamente a las asociaciones, a las fundaciones y a las simples asociaciones. Entonces acá vamos a ver cómo, cierto modo, las personas jurídicas siempre nacen de la misma manera. Y la forma del nacimiento, por decirlo de alguna manera, es a través de un contrato, ¿sí? En este caso de las sociedades, nosotros vemos que tiene nacimiento a partir de un contrato. ¿Se acuerdan lo que era un contrato? De lo que habíamos visto en el PRI, ¿qué era básicamente? Bueno, si no se acuerdan no importa, pero deberíamos acordarnos. Acuerdo de voluntades. Exactamente. El contrato es un acuerdo de voluntades. Nosotros nos ponemos de acuerdo para algo y, bueno, celebramos un contrato. En el caso de las sociedades, dos o más personas se ponen de acuerdo para dar vida a esto que es una empresa, digamos, que va a salir como una empresa, una sociedad que va a generar ganancias, que esa es la idea, y bueno, que si tiene pérdidas la vamos a dividir entre todos, al igual que las ganancias. Y también, a partir de la modificación de la Ley General de Sociedades, se incorporó una nueva figura que es la llamada Sociedad Anónima Unipersonal, que fue un pedido bastante persistente, insistente de parte de los doctrinarios y los empresarios en general, que pedían que aquel comerciante, el viejo comerciante, el empresario hoy en día, pudiera limitar su responsabilidad patrimonial, porque si él no estaba constituido bajo la forma de sociedad, para lo que se necesitaban al menos dos personas, ¿qué pasaba? Desarrollaba la actividad empresarial o la actividad comercial, y si con el devenir de los negocios sobrevenían pérdidas o entraba en concurso de acreedores, él respondía con su patrimonio personal, completamente a título personal, no estaba limitado solamente a aquellas ganancias que pudiera haber obtenido por el
el flujo de los negocios empresariales, sino que sus acreedores, que sí se relacionaban únicamente con ese trabajo empresarial, por decirlo de alguna manera, podían atacar su patrimonio personal. Entonces, para limitar esta responsabilidad total, por decirlo de alguna manera, se creó esta sociedad anónima unipersonal. El tema es que la ley previó tantos requisitos para que puedan autorizarse las sociedades anónimas unipersonales que resulta engorroso y de difícil cumplimiento. Entonces, el fin para el que fue creado o creada esta figura societaria, en la práctica no se cumple, porque es difícil. Cuando ustedes vean, si pueden ir estudiando ya durante la semana los tipos societarios, van a ver que la sociedad anónima es una de las que más control estatal tiene. Tiene sindicatura, que es el órgano de fiscalización, y tiene un control muy exhaustivo por parte del Estado, o sea, se mete mucho para controlar el capital y las distintas acciones que van desarrollando, ¿sí? Pero bueno, antes de llegar a eso, nosotros tenemos que saber que para dar nacimiento a la sociedad, constituirla como una persona jurídica distinta de la personalidad de sus integrantes, se tiene que otorgar por instrumento público o instrumento privado, cualquiera de los dos, que también ya lo vimos en el PRI, vimos cuáles eran las diferencias entre cada uno. Y además, tiene que inscribirse en el registro público, ¿sí? Fíjense también que nos dice en la misma parte de la ley que el acto constitutivo, su modificación y el reglamento de esta sociedad se van a inscribir en el registro público del domicilio social y en el registro que corresponda al asiento de cada sucursal. Cuando nosotros veíamos el domicilio de la persona jurídica, se acuerdan que se daba esta particularidad que podía tener el domicilio de su sede central y un domicilio adicional al que se le iban a cursar las notificaciones que tuvieran que ver con aquellas actividades o aquellos negocios que se desarrollaran en ese lugar donde estaba la sucursal, ¿sí? Si yo celebro un negocio con, supongamos, no sé, Garbarino, por decirle un nombre, que tiene su casa matriz en otro lugar, no la tiene acá en Posadas, pero yo le compré una heladera en la sucursal que está acá por calle San Lorenzo, si no me equivoco. Entonces, si le tengo que cursar algún tipo de notificación relacionada con ese contrato que yo celebro con él acá en Posadas, puedo cursarle la notificación a la sucursal que está acá. No tengo la necesidad de cursársela a la casa matriz. Entonces, ¿qué nos pide la ley? Que si vamos a tener una sucursal, esa sucursal tiene que estar inscripta en el registro correspondiente al lugar donde tiene el domicilio. Es como una coherencia que tiene el ordenamiento jurídico entre lo que pide el Código Civil y Comercial y lo que nos pide también la Ley General de Sociedades. Profe, ¿Sí? ¿ese domicilio de la sucursal sería un domicilio especial? No, porque acuérdese que el domicilio especial, cuando la definición del Código Civil y Comercial, nos hablaba de domicilio especial cuando hablaba de el domicilio de las personas humanas, ¿sí? Cuando nos hablaba del domicilio de las personas jurídicas, nos decía cuál era el domicilio, no le daba una clasificación. Claro, no le daba una clasificación específica. Ahora, si por ejemplo tenemos una cuestión litigiosa, vamos a juicio con Garbarino, ¿sí? Y Garbarino designa un patrocinante o un apoderado, un abogado, un estudio jurídico. Entonces, tiene que denunciar su domicilio procesal, que ese sí va a ser un domicilio especial de esa persona jurídica, porque va a ser para estas cuestiones que tengan que ver con la litigiosidad de las acciones, ¿sí? Pero ya no va a tener que ver con esto, sino va a ser con una consecuencia de un incumplimiento de contrato, por ejemplo, ¿sí? Ok, profe, gracias.
pero en el otro es, acuérdese que no tiene clasificaciones, sino que nombra nomás que también va a ser válido ese domicilio denunciado de la sucursal. Bueno, y después nos dice que la inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes, excepto cuando se extienda por instrumento público o las firmas sean autenticadas por escribano público u otro funcionario competente. A mí me encantaría que ustedes me cuenten por qué. ¿Por qué no haría falta la ratificación de los otorgantes si fue otorgado por instrumento público o estuvo un escribano o un funcionario? Ya vimos eso en el PRI, ¿eh? Por su validez, profe. ¿Por cómo? Por su validez en sí. Claro, exactamente, por la validez, porque fíjense que cuando nosotros hablamos de instrumento privado, no hablamos solamente de un instrumento que haya sido otorgado por las partes y que tenga fecha cierta y esté certificada por escribano. Un instrumento privado puede ser un papel impreso en una hoja A4 común de computadora, en la que nosotros estampamos nuestra firma, nos ponemos de acuerdo que vamos a dar vida a una sociedad, vamos a conformar una sociedad de responsabilidad limitada, y no pasa nada. Eso es perfectamente válido, ¿sí? Como instrumento privado. Pero si nosotros no certificamos la firma por ante escribano o funcionario similar, ¿sí? Funcionario público, lo que al presentar en la Dirección de Personas Jurídicas en el registro público, vamos a tener que ir a ratificar que esa firma que está estampada en esa hoja 4 es la nuestra. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. En cambio, si nosotros ya vamos y constituimos una SA, una sociedad anónima, que necesariamente va a tener que cumplir con ciertos requisitos de forma que están establecidos en la ley, entonces, cuando vamos a inscribir, en el caso de la sociedad anónima, ustedes van a ver ya en la próxima clase, no va a ser necesaria esta ratificación, porque por la forma exigida en la ley, ya esto queda como obvio, digamos, ya no se necesita esa ratificación. ¿Está? Y en cuanto a la publicación en la a la publicidad en la documentación, las sociedades tienen que hacer constar la dirección de su sede y los datos que identifiquen su inscripción en el registro. Estos son los efectos de la publicidad y de las cuestiones de que cuando nosotros querramos buscar los antecedentes o querramos saber a dónde tenemos que ir a reclamar o si queremos contratar o un montón de situaciones que se pueden dar, siempre vamos a poder recurrir al registro, porque es como el registro público vendría a ser para las personas jurídicas, o en este caso las sociedades, como el registro de las personas para las personas humanas. ¿Sí? Es más o menos eso. ¿Está? Para hacer un parangón, una cosa que uno pueda decir, bueno, es por esto. Y la sociedad solo se va a considerar regularmente constituida cuando se inscribe en el registro público de comercio. Es decir, que recién cuando nosotros obtenemos ese número de personería que nos da la Dirección de Personas Jurídicas y esa conclusión del trámite en el registro público, cuando terminamos de inscribir, entonces recién ahí para la ley, la sociedad va a ser una sociedad regular de acuerdo a las previsiones de la Ley General de Sociedades. Algo así como lo que pasaba cuando nosotros conformábamos una asociación, empezábamos a trabajar y teníamos nuestro acto constitutivo, y entre que dábamos vida a ese acto, firmábamos, iniciábamos los trámites de inscripción para pedir la autorización estatal para funcionar, y nos otorgaban esa autorización, digamos, pasa algo medio parecido, no es todo en el mismo momento. Entonces, en esos días que se demora el trámite, nosotros seguimos trabajando. Bueno, entonces también vamos a ver cómo en la parte de las previsiones generales de esta ley, también nos cuenta qué va a pasar con los socios y hasta dónde va a llegar su responsabilidad cuando se otorguen actos jurídicos en nombre de la sociedad que estamos constituyendo, y
tengamos que responder por alguna causa, ¿sí? Todo eso está en la ley, de la misma manera que estaba en el código lo otro. Y esto que está acá también está en la ley, así que es para que solamente una especie de recordatorio para que ustedes vayan viendo, no hace falta que anoten esto porque van a la ley y está ahí. El contenido del instrumento constitutivo. Esto es muy importante y generalmente se pregunta en el parcial. Entonces, en todo caso, se hacen un asterisquito, contenido del instrumento constitutivo, contenido, y se acuerdan para ir a estudiar a la ley. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios. Es decir, tenemos que saber quiénes son las personas que integran esta sociedad. Tenemos que saber la razón social o la denominación, que es el nombre, así como yo me llamo Cecilia, después también está Ana, está Daniel, está Esteban por ahí, todos tenemos un nombre con los que nos identificamos, las sociedades también van a tener ese nombre. Y dependiendo de cada tipo societario, van a tener algún aditamento al final, alguna sigla que identifique a qué tipo societario pertenece. Y va a tener que tener, fíjense que nos dice acá que en el contrato constitutivo constable solamente el domicilio y la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado, suscripto por el órgano de administración. Y también nos dice que la designación de ese objeto debe ser preciso y determinado, y el capital social que deberá ser expresado en moneda argentina y la mención del aporte de cada socio en el caso de la sociedad. Acá me quedó colgado esto, ya vamos a ver lo que dice más adelante. ¿Qué pasa con este inciso 3 y con estos dos incisos? El objeto, acuérdense que es lo que nos va a permitir llevar a cabo las actividades para las que nosotros estamos preparando a la sociedad. Si mi objeto dice que yo me voy a dedicar a la compra-venta de insumos médicos, yo voy a poder hacer solamente eso. No voy a poder, por ejemplo, permutar, ¿sí? Entonces, en el objeto, cuando se escribe lo que nosotros vamos a hacer en la sociedad, siempre tenemos que tener una amplia previsibilidad, porque si no, vamos a tener que estar modificando el contenido de este instrumento constitutivo y, además de tiempo, también vamos a perder plata, porque por cada trámite que se quiera hacer de la modificación del contrato societario, se tiene que iniciar un trámite en el registro público, va a tener que pasar otra vez por todo por la aprobación primero dentro de la sociedad, y después va a tener que también tener la aprobación del registro público y, bueno, mientras tanto no vamos a poder desarrollar nuestras actividades referente a esto que le agregamos o que le modificamos en nuestro contrato. Entonces siempre es mejor tener bien armado, que el objeto sea, acá dice preciso y determinado, pero en esa precisión y en esa determinación, que sea un objeto amplio, ¿sí? Que si yo voy a comprar y vender, probablemente también tenga que permutar, ¿sí? Porque puede ser que me salga un negocio en el que yo venda algo y a cambio me den algo, un objeto o algo, un bien en especie, y aparte me den plata. Entonces ya ahí entra en la zona gris, que el Código Civil y Comercial nos dice que si tenemos un negocio de estas características, siempre vamos a tener que ver si lo que nos entregan a cambio, en el caso que sea un bien, el valor del bien es mayor que lo que nos dan en dinero, entonces se va a regir por las reglas de la permuta. Y si es a la inversa, si nos dan más plata, o sea, más dinero, y el bien entregado es de menor valor, se va a regir por las reglas de la compraventa. Entonces siempre hay que ver que sea lo más amplio posible. O que la sociedad, por ejemplo, pueda hacer locaciones de inmuebles, pueda ganar plata con eso, ¿no? O pueda, por decirlo otra cosa, son un montón de situaciones que se pueden prever y nos van a evitar dolores de cabeza posteriores, a nosotros o a nuestros clientes, ¿sí?
Bueno, y fíjense que acá, en el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo. Esto, digamos, esta previsión que nos hace acá al principio de la ley, tiene que ver con aquellas sociedades, hay algunas sociedades en las que nosotros podemos suscribir el aporte, ¿sí? Es como que nos comprometemos a realizar el aporte y después en el transcurso del tiempo, con un plazo máximo, supongamos, de 2 años, terminamos de integrar ese aporte. Probablemente en contabilidad ustedes ya hayan visto esta parte, ¿sí? Y después nos dice que el plazo de duración debe ser determinado. Vieron que las sociedades anónimas generalmente se crean por 99 años, uno dice, ya sobreviven a sus socios. Y las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas tienen que estar establecidas en el contrato. Y nosotros también vamos a ver dentro de un ratito que hay ciertas cláusulas que si están en el contrato van a ser declaradas nulas, no se van a poder aplicar. Y también vemos que las cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los socios con respecto a terceros y aquellas atinentes al funcionamiento, la disolución y la liquidación de la sociedad. Que a diferencia de aquello que nosotros habíamos visto en las asociaciones, en las fundaciones, cuando se liquida la sociedad podemos repartirnos las ganancias, ¿sí? Podemos repartirnos entre los socios las cosas que están o decidir que se va a donar a una entidad de bien común. Eso se puede establecer, pero tiene que estar previsto en el contrato. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende todo? ¿Sí? Capaz que ya se durmieron. Es probable que haya pasado eso. No, Bueno, profe. no. Bueno, mejor. Entonces, fíjense, esto era lo que les contaba recién. Estas son las estipulaciones nulas. Es decir, que si nosotros las plasmamos en el contrato societario, en ese acto constitutivo, pueden pasar 2 cosas. O que el registro nos rebote el trámite y nos digan, vayan a hacer de vuelta esto que es un mamarracho, o en su caso, puede ser que pasen por alto, pero al momento de llevarlas a cabo, al momento de que tengamos algún tipo de controversia, no la podamos, no la podamos ejecutar a esas cláusulas porque ya la ley nos dice que son nulas. Vieron acá, por ejemplo, que al socio o socios capitalistas se les restituyan los aportes con un premio designado o con sus frutos, o con una cantidad adicional haya o no ganancias. Es decir, que el socio, una vez que se desprende de su aporte patrimonial, de esa parte de su patrimonio que él integra para que se dé vida a esta sociedad, él no puede recuperar, ¿sí? Lo que él va a tener después son ganancias, pero no podemos poner en el contrato que sí o sí se le van a restituir esos aportes, porque es una cláusula nula. O en algún caso que se determine que Juan, Pedro y José van a ser los únicos socios que van a recibir todas las ganancias, o que se los excluya, o Juan, Pedro y José no van a recibir ningún tipo de ganancias aunque la sociedad dé amplias utilidades. O que se le asegure un monto específico de ganancias a un socio o a los socios. Fíjense que la totalidad de las ganancias y aún en las prestaciones a la sociedad pertenezcan al socio o a algunos socios sobrevivientes, a la sociedad, ¿no? O aquellas que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva. Esto es para evitar aquellas simulaciones que se suelen dar en este tipo de, digamos, de negocios, cuando yo le vendo mi parte a otro socio y en realidad no es que le estoy vendiendo mi parte, sino que ya la parte era de él, pero para no declararla, puede ser para evadir impuestos o para un montón de otras situaciones, para que sus acreedores no ataquen esa parte de su patrimonio, digamos, soy una interpósita persona y en realidad no soy quien digo ser, no soy un socio, el socio es el otro, ¿sí? Bueno, y acá ya para ir terminando esta
esta parte, digamos, esta presentación, y antes de ir a ver las sociedades de la sección cuarta, los tipos societarios que están previstos en la ley son estos: la sociedad colectiva, que la nota característica, digamos, lo más sobresaliente de este tipo de sociedad es que sus socios responden de manera solidaria e ilimitada por todos aquellos actos que otorgue la sociedad colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si vienen los acreedores a reclamar algún tipo de incumplimiento, pueden atacar los aportes realizados, es decir, el patrimonio de la sociedad, y si estos no alcanzan, también pueden ir contra el patrimonio de los socios de la sociedad colectiva. Después también tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que es aquella que tiene un tope de socios y siempre es como la contracara de la sociedad colectiva. La responsabilidad se va a limitar únicamente a los aportes realizados por los socios, es decir, al patrimonio de la sociedad de responsabilidad limitada. Los acreedores no van a poder atacar el patrimonio de los integrantes, de los socios. La sociedad en comandita simple tiene, digamos, lo sobresaliente acá es que tiene dos tipos de socios, comanditados y comanditarios. Unos son socios que van a responder de manera solidaria y limitadamente con respecto a los acreedores de la sociedad, pero también son aquellos que van a tomar las decisiones en la forma del gobierno y la administración. Y los otros socios, si bien van a limitar su responsabilidad a los aportes integrados, no van a tener decisión en el gobierno, ¿sí? Pero esto van a ver la próxima semana. Después vamos a tener la sociedad en comandita por acciones, que es muy parecida a la sociedad en comandita simple, la sociedad anónima, que es un tipo societario que tiene una regulación amplísima porque tiene órganos de gobierno, órganos de fiscalización, tiene un procedimiento muy específico en cuanto a su funcionamiento y a la autorización para funcionar. Entonces, a este tipo societario van a tener que cargarle las tintas, digamos, van a tener que estudiar bastante para poder entender cuál es la dinámica que tiene y por qué se la utiliza. Básicamente es anónima porque no se conoce quiénes son los socios y se pueden ir reemplazando unos por otros, ¿sí? Es como que tiene esta dinámica. Y después tenemos la sociedad de capital e industria, que es aquella en la que uno o más socios aportan el capital para iniciar, y el otro socio lo que hace es aportar su trabajo, su industria, su conocimiento, ¿sí? Y después tenemos este tipo de sociedad que es una novedad en la ley, que habíamos hablado hasta hace un ratito, que es la sociedad unipersonal, que, como les dije, lo que tiene la característica básicamente es que está conformada por una sola persona, que sería el empresario o el viejo comerciante. Lo que hace esta figura es limitar el patrimonio a efectos de que los acreedores no puedan atacar más allá que eso que está previsto para esta sociedad unipersonal, pero que en la práctica resulta de muy difícil aplicación porque está sujeto a los mismos controles que las sociedades anónimas, ¿sí? Que bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes para que tengan idea de lo que nosotros tenemos como tipo societario o previsiones societarias dentro de nuestra legislación. Bueno, veo que algunos al menos no se me han dormido, que es muy importante. Yo me imagino que debe ser medio aburrido esto, pero cuando uno empieza a leer y empieza a estudiar, entonces ahí como que se va metiendo un poco más en ritmo y de repente se despierta un poco el interés. Después, bueno, antes de seguir, porque parece que estoy así, que no paro, les quería preguntar si tienen alguna duda o si tienen algún tipo de planteo o si se acordaron de algo que pudiéramos relacionar con esto. Entonces, que me cuenten, a ver si alguno de ustedes por ahí trabaja en alguna empresa o si conocen cómo se llevan a cabo las constituciones de este tipo de sociedades, esto que estuvimos viendo.
O si se acuerdan que el papá y el tío tenían un negocio en común y era una sociedad de hecho, que ahora ya no existe más la sociedad de hecho, es esto que vemos nosotros, las sociedades de la sección cuarta, aquellas que no se ajustan a las tipicidades del resto de las sociedades. Nada, nadie tiene nada raro para contar así esos sucesos extraordinarios que suelen pasar. ¿No? Bueno. Ok, entonces van a tener que seguir escuchando. Sí, Sandra, decime. Profe, Ah, sí, Daniel. sí, una consulta. ¿Se basa más en la ley de sociedades puntualmente? Sí, sí, Esto, lo que nosotros hacemos ahora es estudiar esto. La Ley General de Sociedades. Lo que pasa es que sí o sí tenemos que refrescar los conocimientos de lo que vimos en el PRI cuando vamos a ver lo de instrumentos públicos, contrato societario, qué tiene que tener el contrato social. sí, porque había materiales de empresas y empresarios también de derecho privado uno que está relacionado. Podemos. Sí, es que sí, necesariamente van a tener que que refrescar esos conocimientos y van a tener que recurrir también a ELPRI en esta parte, digamos. Esto que el profesor Martín el año pasado en ELPRI también ya había hablado digamos, de las notas y de los papers que escribe Fabier Dubois. Entonces, recurren a eso y no van a tener ningún inconveniente. Y en respuesta a tu pregunta, Sandra, sí, es como muy raro, ¿no? Es hasta llamativo que diga, la sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Eso es porque nosotros vamos a ver, cuando vayamos leyendo la ley, que las sociedades pueden conformarse, pueden nacer a partir de la sociedad de otras sociedades, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una persona jurídica que esté constituida como SRL, una empresa que está bajo esa forma societaria, y decide asociarse con otra SRL o con una sociedad en comandita por acciones o en una sociedad en comandita simple. Entonces, estas dos empresas se asocian y dan nacimiento a otra. No sería fusión, porque la fusión se da, que también vamos a ver acá en esta ley, se da cuando dos empresas diferentes se funden en una sola, ¿sí? Cuando desaparecen estas dos para volverse una sola. Básicamente es eso. Cuando nosotros hablamos de empresas, de sociedades que pueden constituir sociedades, estas dos, o sea, la A y la B, siguen manteniendo su propia personalidad jurídica y se asocian para conseguir ganancias específicas, con un negocio específico. ¿Está? Pero no se vuelven una misma, sino que se asocian, se ponen de acuerdo, es un acuerdo de voluntades entre dos personas jurídicas. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que una sociedad unipersonal no puede, a su vez, volver a conformar otra sociedad unipersonal. La sociedad unipersonal siempre va a ser una persona humana, o sea, va a estar integrada por una persona humana, no puede estar integrada por otra sociedad unipersonal. Eso vamos a ver acá, ya les digo dónde. Sociedades de los socios, fíjense que nos habla en el artículo 27, la sociedad entre cónyuges. ¿Pueden ser socios los cónyuges o no? Después en el 28 habla de los socios herederos menores o que sean incapaces. Y en el artículo 30
fíjense que nos dice sociedad socia. Es decir, que la ley nos prevé que las sociedades pueden ser socias, a su vez, en otras sociedades. Y esta acá nos dice que las sociedades anónimas en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. Y después, cuando tengan participaciones en otra sociedad, nos dice que ninguna sociedad, excepto aquella cuyo objeto sea exclusivamente financiero y de inversión, puede tomar o mantener participación en otra, u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Porque también, dependiendo del tipo societario, generalmente en las sociedades anónimas, lo que va a pasar es que la ley y las regulaciones específicas le van a ir pidiendo ciertas previsiones, ¿sí? ¿Para qué? Para tener respaldo de capital, para corroborar que ante cualquier tipo de eventualidad, este tipo de sociedades, las anónimas, tengan con qué responder a sus acreedores. Quedan excluidas estas limitaciones las entidades reguladas por la ley 18.061 y fíjense también que hace toda una previsión. Después también nos habla de las sociedades controladas, las vinculadas, las aparentes, y qué pasa con el socio del socio, ¿sí? Sé que es el socio aparente o el prestanombre o lo que nosotros conocemos como el testaferro, ¿sí? Entonces eso está en el artículo 35. Y en el artículo, desde el artículo 21 hasta el artículo 26, nosotros vamos a ver estas sociedades de la sección cuarta, lo que se conoce como las sociedades de la sección cuarta. ¿Qué régimen se le aplica? ¿Cuáles son las sociedades incluidas dentro de esta regulación? Van a ser aquellas que no tengan las notas tipificantes o que no se adecúen a los tipos societarios previstos por la ley. Así que yo le voy a pedir por favor que lean eso. El artículo 24 es muy importante. Fíjense que acá nos dice que los socios responden frente a terceros como obligados simplemente mancomunados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acordarnos de obligaciones de ELPRI, porque no es lo mismo el obligado simplemente mancomunado que el obligado solidario. ¿Estamos? Así que repasen cuándo era simplemente mancomunado y por qué nos dice por partes iguales. Porque cuando nosotros hablamos de obligaciones simplemente mancomunadas, quiere decir que la mancomunación, que hay más de una persona. O sea, los obligados son al menos dos. ¿Y qué va a pasar? Al responder de esta forma, lo que van a hacer es responder únicamente por su aporte, por lo que ellos se comprometieron a pagar, a responder, por lo que se obligaron a pagar. Si yo soy acreedor de, de María Irene y de Sandra, si soy acreedora, y ellas integran una de las sociedades previstas en la sección cuarta, lo que va a pasar es que Sandra me va a deber únicamente lo que corresponde a su aporte. Yo voy a poder exigirle a ella la parte de la obligación que corresponde a su aporte societario. Y a María Inés, su parte o su aporte, voy a poder atacar, mejor dicho, la parte de su aporte societario. No va a ser solidario, yo no voy a poder exigirle el total de la deuda a Sandra porque el tipo de obligación es simplemente mancomunada. Cada uno responde con su aporte societario. ¿Estamos? Balance especial de transformación. A ver, ¿y eso por qué es, Jacqueline? ¿Por qué tu pregunta? Porque eso no está en esta parte general. ¿Me escucha? ¿Sí se escucha? Sí, Jacqueline, te escucho. Parece que se fue. Ahora no te escucho.
Bueno, mientras yo me gustaría que me aclares a dónde va, bueno, dale, a dónde va dirigida la pregunta. Y en el caso de Jessica, que pregunta si en el caso de fallecimiento los herederos se hacen cargo y pueden quitar al resto de los socios por mayoría, no. No, no, no. Cada tipo societario tiene previsto qué va a pasar cuando fallece uno de los socios. Porque el dueño, cuando nosotros hablamos de una sociedad, acuérdense que es una persona jurídica independiente de sus socios, ¿sí? No va a ser, no hay un dueño. Puede ser que haya un dueño mayoritario de las acciones, por ejemplo, quien controla en una sociedad anónima es quien tiene más acciones, entonces como que es parte controlante. Pero los socios son independientes. En una SRL puede pasar que fallece uno de los socios, entonces, los herederos pueden ponerse de acuerdo y pasar a ocupar el lugar, o pueden vender su parte a alguno de los socios, que tienen como una preferencia con respecto a gente de afuera, ¿sí? A otro socio, porque si le venden a alguien que no integra la sociedad, puede, digamos, como que necesita la aprobación si está previsto en el contrato social. ¿Está? Así que en cada una de los tipos societarios van a ver que está prevista qué pasa cuando uno de los socios fallece. Porque acuérdense que los herederos, nosotros en el PRI no tenemos el derecho de sucesiones, pero los herederos ipso iure, es decir, de pleno derecho, una vez acaecido el fallecimiento, ocupan el lugar del causante, ¿sí? Ipso iure, de pleno derecho, no hace falta, si bien por los trámites legales y demás siempre se necesita la declaratoria de herederos, pero lo que hace la ley es decir, bueno, se murió fulano, Mengano y Perengano, que son sus hijos, no tiene cónyuge, son sus herederos forzosos y automáticamente pasan a ocupar su lugar, ¿sí? En cuanto a sus derechos y obligaciones patrimoniales, personales patrimoniales. Acuérdense que los derechos personalísimos no se heredan, esos son inherentes a la persona. Bueno, mientras Jacqueline por ahí nos comenta a qué se refiere con digamos, porque no entiendo. Ese balance entiendo que debe estar exigido para alguno de los tipos societarios. Cuando se van a transformar, entonces, en otro tipo societario, tienen que presentar ese balance para que se apruebe en el registro público, en la dirección. Ah, está bien. Bueno, fíjese, eso está en las previsiones abajo digo yo, es al final de acá le voy a mostrar para que usted vea en las transformaciones acá tengo muchísimo, vamos a buscar, ahí está, a partir del artículo 74, usted va a tener que ver ahí qué pasa con la responsabilidad, y después el receso. A ver acá, rescisión de la transformación. Fíjese que el acuerdo de transformación caduca si a los 3 meses de haberse celebrado no se inscribió el respectivo instrumento en el registro público. Acá dice público de comercio, pero es registro público. Salvo que en el plazo resultara excedido por el normal cumplimiento de los trámites ante la autoridad que debe intervenir. Es decir, si ellos se demoran, ahí no va a vencer. Y vamos a buscar acá, bueno, habla de la unanimidad de los socios. Fíjense, en el artículo 77, en el inciso 2, ahí le habla yo le digo habla como si la ley hablara, ¿no? Pero refiere la confección de un balance especial cerrado a una fecha que no exceda de un mes
a la del acuerdo de transformación. Y puesta a disposición de los socios en la sede social con no menos de 15 días de anticipación a dicho acuerdo, se requieren las mismas mayorías establecidas para la aprobación de los balances de ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a transformar, porque no es lo mismo la fusión que la transformación, ¿sí? Si usted tiene la fusión, va a tener que hacer, va a tener que articular entre que se va a fusionar con otra sociedad u otra empresa y a su vez va a cambiar el tipo societario. Eso es lo que interpreto lo que me dice acá. ¿Puede ser? O puede ser que tenga una sociedad que es solamente transformación. Bueno, entonces tiene que ir al artículo 77. Esa transformación se va a realizar a través de la voluntad de la persona jurídica manifestada de acuerdo a lo que tengan establecido en su contrato social, ¿sí? Entonces, ¿qué mayoría necesita para tomar esa decisión de transformar una SRL en una SA? Entonces, eso tiene que estar plasmado en un acta, ya sea de reunión de socios, de asamblea, del órgano que corresponda a la sociedad. Una vez aprobado ese instrumento, va a tener que hacer un balance que sea el balance de transformación, pero es un balance especial. No va a ser un balance de ejercicio, de cierre de ejercicio, sino que a la fecha en la que se tomó la decisión, tiene que cerrar todo y ahí hacer ese balance. Y una vez que tiene ese balance, lo que va a hacer es poner a disposición de los socios, durante el tiempo que está establecido en ese inciso, y hoy esos socios van a tener que aprobar el balance de la misma manera que aprueban los balances de cierre de ejercicio. También va a tener que estar plasmado en un acta. ¿Se entiende? Sí, eso es lo que usted me está preguntando. De esa parte de la ley tiene que buscar. Bueno, no. La parte del balance usted va a tener que buscar en las resoluciones técnicas, o en lo que utilicen para establecer el balance. Eso tiene que ver, el contenido de un balance, ustedes ven en las materias contables. Nosotros acá no vamos a ver eso. Acá nosotros lo que vamos a ver es el procedimiento que tiene que llevar a cabo para poder realizar esa transformación. Pero sí puedo investigar, pero no recuerdo en este momento cuáles son los conceptos que tiene un balance. Porque acuérdese que tiene los estados contables, los saldos, después tiene la memoria y tiene otras cositas más, un balance, así de lo que yo me acuerdo haber visto. Si no, podemos ver en el código. Sí, dígame, Jacqueline. No, que como habíamos visto la filmina del contenido del instrumento constitutivo, no, pensé que por ahí había también un artículo que diga también lo que tenía que contener. O sea, no. Pensé que por ahí había algo. Claro, no, porque el balance es un requisito exigido por la contabilidad. Nosotros tenemos esa referencia en el 320 del Código Civil y Comercial. ¿Se acuerda todo ese bloque de artículos? Pero el balance general o balance comercial no está estipulado qué tiene que ir en cada ítem, ¿sabe? Pero sí tiene lo del acto constitutivo porque es lo que le da nacimiento a la persona jurídica, en este caso la sociedad. ¿Está? Y balance social no es lo mismo que No es lo mismo. El balance social tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? Con los otros componentes de la empresa, ese valor llave del que hablaba hoy el profesor cuando hablamos de un fondo de comercio, otras cuestiones que tienen que ver también con los recursos humanos, ¿sí? Por eso lo otro tiene que ver con una cuestión más técnica y específica de la contabilidad, lo que le pide la ley para la transformación. Muchas gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra duda que tengamos por aquí?
¿Nada? Bueno, entonces ya vamos a ir terminando porque tenemos casi una hora de esta parte de la clase. Les voy a pedir que si ustedes pueden, hagan el esfuerzo por ahí el fin de semana, cuando tienen un momento libre, de ir leyendo la ley. Entonces ya con la clase que viene, que van a ver sociedades específicas. Ah, porque es 25 de mayo, tiene razón. No, es la siguiente. Bueno, el 25 de mayo, a la tarde, así con el chocolate caliente, después de haber comido el locro, mientras comemos la factura, leemos un ratito la Ley General de Sociedades. No hay clases la semana que viene. No hay clases. Pero sí la otra, ahí van a tener con el profesor Rolando y con la profesora Cecilia, y van a ver ciertos tipos societarios. ¿Está? Así que bueno, les voy a pedir que lean. Por ahí no van a entender de repente ese lenguaje técnico tan específico, pero si leen alguna palabra o ven alguna palabra que les haga acordar a lo que nosotros vimos en el PRI, vayan a la parte de personas jurídicas del Código Civil y Comercial, y con eso van a ver que les resulta mucho más llevadera la lectura. Y bueno, también en el aula virtual, y cualquier cosa nos mandan un correo. ¿Estamos? Así que por ahora, esto es todo. Les pido disculpas si por ahí estuvo medio aburrido, pero es lo que me tocó. A veces uno no quiere poner onda, pero es medio difícil, porque el tema no da y hay que aprender igual, ¿sí? Para poder entender los días. Sí, dígame, Daniel. Profe, sí, no, quería saber si sería entrando ya en la unidad 7, la próxima clase estaríamos... A ver, deme un segundo, yo ya le digo, voy a mirar acá en mi ayuda a memoria. Para saber, digamos, los temas, tipo de otro tipo de sociedades. Sí, a ver, ya le digo, deme un segundito. Un minuto, acá busco en mi... Ay, no, este no es este. Bueno, el 1 de junio... Claro, sería 1 de junio, esto acá. Van a ver, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, capital de industria y SRL. Y van a ver algo sobre transferencia a fondo de comercio también. Ah, perfecto, para ir viendo, leyendo un poco y, bueno, para preparar la consulta. Sí. Eso es lo que van a ver más o menos. Qué bueno. Digo, cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, nos escriben. Si por ahí demoramos un poquitito en responder, téngannos paciencia, pero le vamos a contestar, ¿sí? Qué bueno. Mandó un correo. Sandra, eso nosotros vamos a publicar. El profesor va a definir cómo hacemos esa clase, si hacemos la próxima media hora antes, como dijo el profesor hoy, o si se establece algún día específico. ¿Está? Bueno, que les vaya bien, buena semana, y cualquier cosita nos avisan. ¿Está? Hasta luego. Chaucito.